El escritor Mariano Velasco Lizcano nos habla y nos cuenta de las causas y razones que motivaron una tragedia ecológica que se justificó como precio a pagar a cambio del progreso y desarrollo rural. Reflexiona pensando que no todas las cosas tienen solución y ni siquiera tienen por qué tenerla. Esa no es la cuestión, que la cuestión consiste en actuar como si las cosas tuvieran solución. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. En el año 1973, en La Mancha de Ciudad Real, la Administración del Estado promovió un cambio de paradigma en el modelo de desarrollo agrario que había venido siendo tradicional. Los cultivos cerealistas y viñedos de secano deberían ser sustituidos por cultivos intensivos de regadío, alimentados con las aguas subterráneas del acuífero 23. Como consecuencia, desde 1974, los niveles del acuífero 23 descendieron drásticamente, ocasionando con ello la destrucción casi absoluta de un sistema ecológico, el de la Mancha húmeda, que desde hacía milenios se había venido manteniendo de forma natural. Más de 20.000 hectáreas de humedales, cursos de aguas superficiales, acuífero subterráneo y sistemas ecológicos de extraordinario valor se perdieron en gran parte cuando no desaparecieron de forma total. Diario de un ecologista viene a recoger los sucesos que acaecieron entre los años 1991 hasta 1993. El inicio y formación de las comunidades de regantes, los enfrentamientos políticos y sociales por el control del agua y del poder, y, como no, el desarrollo de la tragedia ecológica que como fruto se pudo obtener. En definitiva, una historia que conviene conocer. He aquí la razón de volver a escribir y a realizar esta nueva publicación sobre ese viejo tema, el de la sobreexplotación de los acuíferos manchegos y la tragedia ecológica sobrevenida a colación. Hola, buenas tardes y bienvenidos al Hotel Convento de Santa Clara. Después de ver estos dos book trailers, uno de la editorial Círculo Rojo y otro de Paco Villode, me gustaría presentarles a las personas asistentes presentes en esta mesa, no antes sin darles las gracias por asistir a este acto. Para nosotros los organizadores y para los presentes es muy importante que cuando hacemos una convocatoria asistan y nos honren con su presencia. Como decía, además del autor, Mariano Velasco, le acompañan en la mesa Enrique Cabeza Hurtado, que es el director del ciclo de agua, ciclo hidráulico de aguas de Alcázar, y Enrique Sánchez Ludián, que es periodista y escritor. Quisiera recordarles, por favor, que si no han silenciado sus móviles o no quieren apagarlos, este es el momento más que nada para que no interrumpan y nada más. Después del acto podrán
adquirir el libro si alguno de ustedes está interesado, y les pediríamos, por supuesto, que nos acompañen a un vino cortesía que ofrece Bodegas Angora y el propio Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias. Con tu permiso, vamos a presentar también al que del libro. Bueno, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este acto de presentación del libro. Aunque te tengo que decir que está siendo unos años, yo creo, lo más prolífico de tu vida en cuanto al número de libros que llevas publicados, ¿no?, en estos últimos años, por lo cual yo te felicito muy sinceramente, Mariano, y espero que por supuesto no sea el último, como estoy convencido de ello. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que este libro, efectivamente, como bien dice Enrique Sánchez Uría, es fácil lectura y además muy ameno, ¿no? Y claro, sobre todo quizá pues para una persona, para mí, en mi situación personal, y sobre todo en la época a la que Mariano se refiere en su libro, ¿no?, en esos comienzos de los años 90, año 91, 92, 93, incluso yo diría que hasta el año 95, donde tuvimos una situación muy crítica en el acuífero 23. En ese sentido, yo también puedo decir como anécdota que quizá en aquella época fue lo que nos unió. El acuífero 23, recuerdo, no lo mencionas porque no tengo exactamente la fecha, pero fue más o menos. Cuando yo creo que ya coincidimos, cuando yo te conocí en aquel entonces, creo que fue en la depuradora de aguas residuales, que viniste una tarde y tenías interés en saber cómo funcionaba una depuradora de aguas residuales, porque efectivamente había un problema muy importante de contaminación, que ahora también comentaré algo de ello. Pero yo creo que sobre todo, y lo más importante, lo que yo destacaría por encima de todo, fue efectivamente esa coincidencia en el tiempo, que es cuando él empieza a tomar una clara conciencia de la problemática del acuífero 23 y que coincide también con mi incorporación a este mundo del agua, y más concretamente ya en Aguas de Alcázar, y sobre todo, bueno, pues como responsable de unos servicios, un servicio tan importante, tan vital y tan fundamental como era el abastecimiento de agua a nuestra población. Y efectivamente debo destacar que en aquella época fue una época triste, yo diría triste, y sobre todo crítica, muy crítica. Es decir, triste porque ya venía desarrollándose desde los años 80 pues una serie, y ya se había, incluso por la propia administración, tomado un cierto nivel de conciencia, porque se veía que la sobreexplotación que se estaba sufriendo en nuestro acuífero 23 pues era una sobreexplotación que no había tenido lugar en ninguna otra época anterior. Es verdad que fue una coincidencia con toda la serie de regadíos que se pusieron en marcha, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender en esos temas porque estoy convencido que Mariano posiblemente pues, nos hable de ello. Pero sí que quería destacar el punto crítico al que llegamos. Y el punto crítico fue que en un momento determinado, en el año 92, me encontré con una carta del entonces presidente de la Confederación Gráfica del Guadiana, que no era yo, era otro señor que tuve luego el placer de tener una estrecha relación con él, pero en la cual nos decía que el suministro de agua al Alcázar de San Juan podía quedar suspendido. Claro, como responsable de un servicio vital para nuestra población, encontrarte con una carta firmada por el presidente de la Confederación Gráfica del Guadiana en el verano del año 92, diciendo que el abastecimiento al Alcázar de San Juan, debido al descenso que habían sufrido los niveles piezonéticos, podía dar lugar a una suspensión en el suministro del mismo, ahora se puede contar. En aquella época hubiese sido una situación casi de pánico, ¿no? Bien, afortunadamente la situación no llegó a ese nivel tan crítico ni tan dramático. Vinieron luego ya posteriormente, bueno, pues una serie, digamos, pluviométrica que ayudó, digamos, a la recuperación del acuífero, y afortunadamente superamos todas estas épocas problemáticas. Estoy diciendo el año 92, no, fue posterior, fue en el año 93, si no recuerdo mal, a la carta a la que hago referencia. Pero en cualquier caso, sí debo decir que los niveles del acuífero 23, en una situación normal, como estamos, no ahora, pero casi,
pues podemos hablar de un descenso piezométrico o un nivel del agua de unos 30 metros aproximadamente, llegamos a un vaciado del acuífero superior a los 60 metros, es decir, aproximadamente a 63-64 metros. Claro, hablar de un metro de descenso de un nivel piezométrico parece que no tiene ninguna importancia. Si decimos que un metro de descenso en los niveles piezométricos del acuífero 23 representan 125 hectómetros cúbicos, seguiremos pensando que no sabemos de lo que estamos hablando. Pero si digo que 125 hectómetros cúbicos es lo que consume Alcázar de San Juan en 40 años, yo creo que ya sí nos podemos dar idea de lo que estamos hablando. Es decir, un descenso de un metro en el nivel piezométrico del acuífero 23 representa el suministro al Alcázar de San Juan durante 40 años. Si hablamos del descenso que se llevó a cabo en aquella época, desde los años 80 hasta aproximadamente la mitad de los años 90, que fueron de unos 30 y tantos metros, podéis haceros idea del vaciado real que tuvo nuestro acuífero 23. Bien, yo en este sentido solamente quería poner también de manifiesto pues un poco el recorrido a lo largo de estos años que hemos tenido Mariano y yo. Mariano, pues una gran preocupación que también me ha trasladado, yo creo que desde el principio en que tuvimos esta relación, por su concienciación, vamos a decir, desde el punto de vista formativo y educativo, y yo creo que en ese sentido le tengo que dar absolutamente la razón, porque quizás desde mi perspectiva siempre era más una problemática desde la gestión del agua, es decir, una problemática de por qué se producían esos descensos en los niveles del acuífero 23. Una problemática asociada en nuestro caso pues al descontrol que existía fundamentalmente en los regadíos para el uso agrícola. Debemos también pensar que el consumo de agua en el acuífero 23 era fundamentalmente para el regadío, aproximadamente un 96% del agua que se extrae del acuífero 23 es el que se dedica a esta finalidad. Para el tema del abastecimiento a las 30 y tantas poblaciones que nos abastecemos del acuífero 23 estamos hablando de un 4-5% como mucho, y en ese sentido, como decía, yo puedo tener esa preocupación más desde el punto de vista de la gestión para saber cuáles son las posibles soluciones a esa problemática, que también como anécdota se acompaña como un anexo en este libro de un informe que hice ya en aquella época y en la cual pues desgraciadamente poco ha cambiado la situación, porque ya decíamos en aquel entonces pues el descontrol que existía en el acuífero, asociado fundamentalmente a esa extracción de regadíos que no se controlaba, y que lo que queríamos era que al menos se pudiese implantar un sistema de control tan sencillo como es un contador de agua, que todos tenemos en nuestras casas y que no entiendo por qué en la agricultura no se puede poner un aparato de medida. Entiendo que es en el campo, entiendo que tiene su problemática particular, pero entiendo también que esas son de las medidas más elementales que en cualquier momento se podía plantear. Para terminar, cuando empezamos teníamos cerca de 40 años, estamos cerca de los 60, pero desgraciadamente la historia se vuelve a repetir. Yo creo que ahora mismo la situación del acuífero no tiene nada que ver con la que teníamos en el año 92, 93, 94, pero sí que volvemos otra vez a ese descontrol de la extracción del agua. Afortunadamente hemos tenido un periodo húmedo, como no se recordaba, otro igual, desde el año aproximadamente 2010, 2011 podemos decir hasta ahora, ha habido una recuperación espectacular del acuífero 23. Hemos tenido un periodo pluviométrico realmente, como serie histórica, muy superior a lo que era la media habitual de lluvias en nuestro territorio, pero sí que en ese sentido pues tenemos que seguir manteniendo esa concienciación, esa preocupación, y yo te diría y te animo, Mariano, a que sigas manteniendo ese nivel crítico como siempre lo has hecho. Para acabar, solamente destacar una frase que me ha gustado especialmente en el prólogo, donde venía destacada por Enrique Sánchez de Lubián, y donde más o menos viene a decir que quien deja de luchar por un sueño puede sentir en su boca el amargo sabor del fracaso. Y yo solamente pedirle que nunca deje de luchar por un sueño como este. Muchas gracias.
Gracias, Paloma, por colaborarnos una vez más en esta escuela de escritores. Mi conocimiento de Mariano es mucho más, mucho más extraño, es decirlo, que el de con Enrique. Enrique recordaba que la primera vez que se conocieron fue en una centro de curadora. Yo, a pesar de que somos cuñados de un primo hermano mío, pues no nos conocíamos. Yo empecé a saber de Mariano a través de las páginas del Canfali. Cada vez que venía aquí a Alcázar, pues empezaba en casa de mis padres, siempre había 5 o 6 Canfali en la también, porque el Canfali se los iba creando, y enseguida empezó a sonar el nombre de Mariano Velasco, una de las personas que más escribía en aquel periódico, en el semanario, y temas muy interesantes, sobre todo temas medioambientales, entonces temas de la ciudad de Alcázar, y por poco a poco pues, fue conformándose en mí una imagen de quién sería este Mariano Velasco, que de vez en cuando, a través de alguna fotografía, pues físicamente lo identificaba, y así durante todos estos años, primero con el Canfal y luego con el semanal, pues ahí fui conformándome una imagen de quién era o quién podría ser Mariano Velasco. Pasó mucho tiempo, hasta que el pasado mes de febrero, en esta misma sala, presenté yo un libro y a la hora de la firma de los ejemplares, a una persona, para Mariano. Entonces ya nos conocimos personalmente aquí, nos saludamos en fue el momento en que físicamente nos conocimos Mariano. A las pocas semanas me mandó a través de Facebook un mensaje diciéndome que había publicado un libro, se llamaba La Mancha Húmeda, de la biosfera, y me planteaba la posibilidad de enviármelo a casa y que le echara un vistazo y si podía hacerle alguna reseña para un suplemento cultural de ámbito regional en el diario de Cine que yo colaboro. Yo le di encantado, le hice aquella reseña y a las pocas semanas, pues con la misma intensidad y con la misma profusión, porque escribía los artículos, pues me vuelve a llamar y me dice que si puedo mandarte otro libro que tengo. Pues ha pasado 2 meses escasos del anterior y me mandó unos folios que eran los folios de este diario de un ecologista. Era en el verano, yo leí el libro y aparte de mandarme el libro me pedía que si por favor quería escribir unas líneas introductorias para el mismo. Le eché un vistazo, lo leí y le contesté que naturalmente contara con esa colaboración. Una vez que hube leído terminado de leer el libro, empecé a pensar y reflexionar sobre cuál podría ser la línea argumental de aquellas palabras que me pedía. Recordé una frase que había leído de Louis Pasteur, del químico, químista francés, en que decía que uno de los grandes, algunos discípulos suyos, decía que el gran secreto de sus investigaciones y de sus éxitos en el ámbito de la esterilización, los antibióticos y las vacunas, había sido sobre todo la tenacidad. Y aquella frase, pues la verdad es que yo me gustó cuando la leí en su tiempo y me di cuenta que en este libro se refleja una gran tenacidad, porque quienes conocéis a Mariano, deciros que Mariano es una persona tenaz, pues bueno, es una obviedad, pero quienes se centran en este libro pueden percibir esa radiografía, sobre todo la tenacidad en el sentido de la persona que con firmeza va siempre buscando un propósito, ¿no? Y en ese sentido a mí me reflejó que lo que yo durante tanto tiempo había estado leyendo los semanarios en mi casa, en el Canfal y en el Semana de la Mancha, pues se correspondía con eso, con esa tenacidad. Y esa es, desde mi punto de vista, una de las principales conclusiones que se extraen cuando uno llega al final de las 168 páginas de este libro, ¿no? Uno puede preguntarse que qué sentido tiene ahora hacer públicas unas anotaciones referidas 20 o 20 y tantos años atrás. ¿Qué sentido puede tener contar aquella parte de esa historia, ¿no? Pero sin embargo yo creo que son importantes porque, como decía Enrique, pues nos ayudan sobre todo a ver por qué Mariano empezó a interesarse por los temas relacionados con el agua, con la regulación, en un momento muy determinado de lo que estaba ocurriendo en estas tierras, y sobre todo nos pone las bases de por qué Mariano ha llegado a donde ha llegado en este ámbito. Entonces, esta obra puede considerarse, desde mi punto de vista, como hermana mayor de un libro que a él hizo llegar un Camilo Valernito, que ustedes lo conocen, que se llama Crónicas del Camino. Yo creo que aquello fue un ensayo de este libro que hoy presentamos. Entre las características que tiene la tenacidad, destaca sobre todo la resistencia a las adversidades, la pasión y la confianza. Y la verdad es que las diferentes anotaciones que conforman este diario lo muestran, porque
aquí no solamente se habla de la lucha o del empeño de... Porque mi puesto de trabajo está en la Huerta de Alcázar. Ahora bien, este tipo de servicios, si hablamos de una sanidad, y esto lo digo desde un punto de vista ideológico, o sea, no lo digo ya desde un punto de vista profesional, que también diré algo, ¿no? Desde un punto de vista ideológico, y no cuando hablo de ideología ni de derecha ni de izquierda, sino del sentido común. Para mí son servicios públicos. Es que hablar de una privatización de la sanidad, entiendo que no es lógico. Hablar de una privatización de la enseñanza, entiendo que no es lógico. Y hablar de una privatización de unos servicios que nos afectan a todos los ciudadanos y que tú tienes que pasar por taquilla porque solamente te va a dar el agua el ayuntamiento de tu pueblo, entiendo por pura lógica que no tiene ningún sentido la privatización de esos servicios. Podemos hablar de la gestión pública-privada. Puede haber una gestión privada que sea mejor que la pública o la pública mejor que la privada. Ahí ya cada uno puede pensar como mejor le parezca. Y también en base, evidentemente, al desarrollo de esas propias funciones como se estén llevando en cada municipio. Es verdad, es una evidencia que en Castilla-La Mancha el 95% de los municipios están gestionados por empresas privadas. Pero ojo, yo también diferenciaría lo que es la gestión del control. El problema que tiene estos servicios es que se adolece de un control público. O sea, que si se gestiona por una empresa privada, el ayuntamiento no ejerce ningún tipo de control sobre esos servicios. Y entonces es donde yo creo que realmente se produce el problema. Es decir, yo no entiendo, yo soy un defensor del mercado libre. Yo entiendo que un señor quiera vender un coche porque tiene una competencia con otra empresa que se dedica a fabricar coches. Pero es que esto no es lo mismo. Y yo creo que esto nos lo tendríamos que haber replanteado no ahora, hace muchísimos años. Es decir, una empresa privada no puede ganar dinero con un servicio público, es mi opinión. Y además lo digo de una manera muy objetiva, porque entiendo que es que son servicios que por sí mismos, per se deben en exclusiva para ese ciudadano. Y además, como digo, en un régimen de monopolio. Con lo cual debería de existir, entiendo, por su mismo funcionamiento, por su propia razón de ser, deben de ser, desde cualquier punto de vista, servicios públicos. Ahora bien, dicho esto, como profesional en una empresa que se dedica a la gestión del agua, no puedo entrar ahora mismo. Es decir, mi dueño antes, por decirlo de alguna forma, era un ayuntamiento, ahora mi dueño es mitad ayuntamiento, más o menos, o una gestión privada. Bien, uno intenta cumplir con su trabajo y como profesional según las directrices que te están dando en cada momento. Y nada más. Alcázar necesitaba ahora mismo la privatización o la creación de una empresa mixta y tal. Hombre, yo estando desde dentro, evidentemente no lo podría defender. ¿Por qué? Porque Aguas de Alcázar se creó en el año 92, que es cuando empezamos realmente con ello. Y yo creo que Aguas de Alcázar ha sido un referente en la gestión pública del agua en Castilla-La Mancha. Que ahora vengan con unos planteamientos, van a decir, políticos, yo ahí no entro. Que se hayan tomado esas decisiones desde un ámbito estrictamente político, yo ahí no entro. No puedo entrar. Pero sí creo que lo que estoy planteando, dentro de esta generalidad, es un poco lo que la gran mayoría de los ciudadanos entienden. Dentro del sentido común y sin decir si uno es de tal o es de cual, yo entiendo que es lo razonable. Sí, yo algo tengo que decir. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el año, el libro acaba en junio del 93. Yo tomé contacto con él en septiembre del 93, por eso no aparece el libro, porque acaba unos meses antes. Bien. Un determinado día en que yo me encuentro, me pongo estas, digamos, aventuras, he decidido, bueno, pues voy a ver si alguien me echa una mano. Y yo me voy a hablar con el director de una empresa pública, que gestiona el agua pública, y le propongo, mira, creo que el agua es el gran desconocido, creo que se está dando una información errónea, creo que se está alarmando la población, creo que se está... Yo me gustaría que desde esta empresa de agua pública me dieran la posibilidad de hacer algunas cosas, yo qué sé, no sé, intentar transmitir a la gente, vamos, que sería lo que ayuda económica. Ese director de una empresa pública me dijo, ¿ves esa mesa que está vacía? Desde mañana te vienes y te sientas y haces todo lo que tengas que hacer. Que
ya buscaremos cómo lo podemos hacer. Desde entonces esos años, la empresa municipal de Aguas de Alcázar tuvo un programa de difusión medioambiental que hicimos con mayor acierto. Organizamos jornadas en Alcázar, hicimos las primeras publicaciones modestas, modestísimas. Recuerdo las palabras de que nunca sacaremos un duro del recibo del agua para estas cosas. Hay que buscarlo de otra manera, porque el recibo del agua es sagrado. Esas eran las palabras hace 20 años. El recibo del agua es sagrado, ya no es para gestionar el agua. Entonces ya habrá que buscarlo en licitación, no sé, pero hacíamos esas cosas. Yo creo que si en aquel momento el director de la empresa de agua de Alcázar hubiera sido un director de una empresa privada, no hubiera tenido a esa mesa a mi disposición y esas posibilidades para intentar transmitir aquello que hicimos, ¿no? Entonces, ¿por qué esa es mi convicción? Y porque además, lo vengo diciendo, yo soy un firme defensor de la cosa pública cuando debe ser pública. Pero dicho esto, también debo decir otras cosas. He visto fallar muchísimo al público en sus obligaciones de gestión y en sus obligaciones normativas. Volvemos a Ruidera. Ruidera es un paradigma, es que si nos ponemos a hablar de Ruidera, esto es tremendo. Ya saben ustedes que Ruidera es ejemplo en las universidades anglosajonas, escocesas y canadienses de cómo no se tiene que gestionar un parque natural. Ya tenemos ese dudoso honor, ¿verdad? Que en las universidades anglosajonas se estudia cómo no se debe gestionar un parque natural. Es un ejemplo de Ruidera. Claro, aquí no la enteramos, ¿verdad? Bueno. Bien, vamos a hablar de Ruidera. Ruidera es un parque natural que cuando viene la ley de conservación de la naturaleza, la ley nacional, hace que los parques que estaban declarados como tales tengan que volverse a declarar para adaptarlos a esa nueva ley, de conservación de la naturaleza. Ruidera, que ha sido declarada parque natural, creo recordar, en el 76 o en el 73, no recuerdo bien, tampoco tiene importancia, pero... 79. Al 79, bien, claro. Pues cuando surge esta ley, se tiene que reclasificar el parque. Y el parque se reclasifica a parque natural ya con arreglo a la nueva ley de conservación de la naturaleza, ¿verdad? Bien, pues esa ley establece como elementos obligatorios y necesarios de gestión dos cosas: la elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales y la elaboración de un plan rector de uso y gestión, un POR y un PLU. Y lo dice por ese orden, un POR y un PLU, porque son cosas diferentes. El plan de ordenación es ese documento que va a decir cómo se tiene que gestionar ese parque natural, qué actividades van a estar permitidas y qué actividades no van a estar permitidas. En resumida cuenta, es la directriz de gestión de ese parque natural. El PLU va a ser el plan de uso y gestión, es decir, dentro de las actividades, cómo se tienen que desarrollar, cómo se tienen que desarrollar y tal. Y la ley establece que para que un parque nacional pueda declararse necesariamente, obligatoriamente, tiene que contar lo primero con su POR, con su plan de ordenación de los recursos naturales. Absolutamente imprescindible, si no, no se puede declarar un parque natural. Con una única excepción: aquellos que ya estaban declarados y que se habían recalificado o reclasificado, les da un año para dotarse de su POR. Esto hace 20 y tantos años. Ruidera, en la actualidad, sigue sin tener un POR. No tiene su plan de ordenación de los recursos naturales. No lo tiene porque no le ha dado la gana a las autoridades y a lo público de hacer ese POR obligatorio de tener. La jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo de este país dice claramente que los parques nacionales y parques naturales que no tengan POR, queda en suspensión su declaración y sus efectos como parques naturales y como parques nacionales. Por tanto, el Parque Natural de Ruidera, que lleva 20 y tantos años sin que sigue declarado parque natural, pero tiene jurídicamente en suspenso su declaración como tal. Y cualquier persona que estuviera en caso de llevar a los tribunales podría prescindir de realizar ciertas actividades que hoy pueden estar más o menos deliberadas.
limitadas, porque en realidad la declaración de Parque Natural de Ruidera está en suspenso jurídicamente porque así lo establece la jurisprudencia del Supremo. ¿Y por qué no se ha hecho el POR? Pues porque en Ruidera hay que tener muchas narices para enfrentarse a la propiedad privada de Ruidera, porque el problema de Ruidera es que es privado. Ya está. Es que el problema de Ruidera es que hasta hace unos años las lagunas tenían y siguen teniendo pues, escrituras de propiedad, porque se desarrollaron allá por el siglo XIX y hay propietarios con ellas, y en Ruidera no hay quien se oponga a ese poder y a esa... Bien, ahora que contamos con una sentencia del Supremo que dice que Ruidera son lo que es un río represado, que no son lagunas, y por tanto se ha declarado dominio público, y entonces por tanto habría que deslindar, y ahora pues, lo que tendría que hacer la administración es deslindar, y nos encontraríamos pues, con un montón de establecimientos hosteleros metidos en la caja lagunar y metidos en los terrenos públicos y todas esas cosas, y todo eso hay que tener. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Pues nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, insisto, que uno puede ser un defensor de lo público, y lo soy, pero eso no nos garantiza que cuando la cosa se gestiona por lo público se esté haciendo bien. Es más, tengo muchos ejemplos donde las cosas no se han hecho bien. Sigo pensando que lo que hay que hacer es exigir que se cumplan esas normas, que se haga lo que se tiene que hacer y presionar para que las cosas sean así. Mi convicción personal, yo creo que si no se gestiona bien y no se consigue presionar pues, al poder público, del color que sea, a la administración que corresponda en cada momento, si no se consigue que actúen con lo que juran o prometen defender, que es la ley, la norma, no se consigue presionar a ella. Si esto estuviera en manos privadas, pues me imagino que se haría con mucha más dificultad. No lo sé. Ignoro ese parques en otros continentes o en otros países que funcionan de forma privada y funcionan muy bien. No lo sé. Entonces, por decirte un poco una pregunta, un defensor de lo público, pero siempre diciendo que lo público no garantiza en sí la adecuada gestión, pero entiendo también que a lo público se le puede exigir la adecuada gestión con bastante más facilidad que a lo privado. No sé si estamos intentando ser un poco... Te agradezco tu erudición y es muy importante todos estos datos. Yo soy manchego de adopción, pero bueno, tengo 25 años y un poco esto. Pero también las respuestas ecológicas, entre comillas, tienen que ser rápidas en el sentido de que, es decir, yo lo que te preguntaba era en concreto si eso, ¿qué opinabais? Entonces la ecología cada vez, o los problemas ecológicos van muy rápido y se complican muy rápido, lo vemos en el economía a nivel de todo, ¿no? Y a nivel local, pues exactamente igual. La respuesta también tiene que ser no tanto basadas en educación, pienso yo, sino que las respuestas también tienen que ser locales y directas, en ese sentido. Entonces, ¿hasta qué punto la privatización va a ser una respuesta adecuada? Esa es la pregunta. Salvador, ¿querías...? Sí, Mariano, te quería preguntar aquí una cosilla porque esto es un dato que yo desconocía y lo que sí refleja, está en el libro tuyo, en la página 72, refleja hasta qué punto la propiedad de aquí de Ruidera, soy de Ruidera, hombre, tú lo sabes, pero Victoria no, hasta qué punto manipulan a la gente que bueno, un poco está condicionada, diría apesebrar, pero sonaría mal. Me encuentro aquí con este dato, como te digo, en la página 72, de una comparecencia ante notario, ante un tal Coronel Ferrer de Alcaraz, de unas personas ya septuagenarias, y parece ser que el nivel cultural suyo era bastante deficiente. Y comparece y dice que a lo largo de su vida habían visto varias veces secarse por completo las lagunas de Ruidera. Eso no es así, ¿no? Esta referencia
Ribera, cuando va centrando las lagunas, estamos en el año ya creo que 95, y se crea la famosa coordinadora cero. ¿Recordáis la enargamosilla de Alba? Se crea la coordinadora cero, y en aquel entonces el ministro del ramo era el ministro Borrell. Se le llega a traer y a dar un vuelo en helicóptero por todas las lagunas para presentarle las lagunas. Los informes de la dirección del parque de Federico Grande eran demoledores. Los regadíos que se habían implementado en la cabecera de Montiel estaban afectando directamente al flujo lagunar, y las lagunas de Ribera estaban en una dramática situación, en algunos casos a punto de desaparecer, ¿no? Entonces se crea un movimiento ciudadano que se llama Coordinadora Cero, que agrupó en su momento al Ayuntamiento de Masilla, algunos partidos políticos y algunas organizaciones agrarias de regantes. Otros quedaron fuera de ellas. Y bueno, lo que hacen es presionar para que se implantara lo que ellos denominan opción cero, que era opción cero extracción de regadíos en el campo de Montiel, en la cabecera de las lagunas. La presión, ya digo, consigue en aquel momento pues que hasta el ministro tenga que venir y sobrevolar las lagunas para hacerse cargo de lo que estaba ocurriendo allí. Lógicamente, lo que hacen los propietarios en aquel entonces es una presión y una lucha de contrapoder, ¿no? Sus intereses estaban muy claros, que eran los de mantener esos regadíos. Entonces, lo que inician es una campaña de desinformación y de desintoxicación para decir que la situación de las lagunas no obedecía a esas extracciones que estaban haciendo. Y ahí se crearon dos situaciones muy paradigmáticas, ¿no? La actuación a la que tú te refieres concretamente se da por parte de los grandes propietarios de OSA, de la parte de cabecera de OSA, y lo que hacen es que en un determinado momento lo que se llevan es a las personas que habían trabajado en su finca, guardeses de las fincas, ya jubilados, hombres pues, muy mayores, que evidentemente estamos hablando de han sido guardeses toda la vida, años 40, años 50, pues tú, Salvador, conoces mejor que nadie cómo se vivía y el nivel de educación que tenían aquellas personas. Por eso digo que eran semi-analfabetos porque algunos solo sabían firmar, habían aprendido a firmar y nada más. Y lo que hacen es coger a un grupo de 5 o 6 de estas personas, sexagenarios, se lo llevan a Alcaraz, o sea, estaban ahí en los Montiel porque podían haber llevado a un cerca, orgulloso, ¿no? Pero no, se lo llevan nada menos que bastante alejado allí a Alcaraz, y nos sientan en el tunetario y levantan un acta de manifestaciones, que como dice su nombre, un acta de manifestaciones, lo que hace un notario, es decir, el señor tal se sienta delante de mí y me cuenta esto, o sea, que él no dice ni si eso es cierto ni no es cierto, simplemente me está contando esto y levanta un acta de manifestaciones, y en ese acta de manifestaciones, de la que tengo una copia en casa, afortunadamente, de ese tipo de afirmaciones sí que me gusta tener la documentación. Pues lo que vienen a decir es eso, estos hombres cuentan pues ese tipo de historias, que han visto secas todas las lagunas, que incluso en la laguna del Rey, en el centro había un pozo con brocal, o sea que se estaba abierta, tenían que utilizar un pozo dentro. Bueno, pues estos hombres hacen esas manifestaciones. Hombre, está clarísimo que era una manipulación, o sea, pensar que unos hombres van a coger con sus 70 años y van a ir casi a 200 kilómetros sentarse delante de un notario a contar que se acaban las lagunas de Ribera y todo eso, pues evidentemente es una ingenuidad. Está claro que a los hombres lo llevaron presionados pues con el trabajo de sus hijos que iban a tener las fincas, como cualquier otra de esas cosas, ¿no? Rocambolesco como tantas cosas que pasan en Ribera. Lo que hace la propiedad con este tipo de actos de manifestaciones es sentarse a negociar y decir, no, oiga, que dice que esto ha sido, y en cuanto lleva tal, y lo que intentan trasladar a la administración es que la situación se debía a una falta de lluvia, que cuando lloviera pues todo se iba a arreglar y que el problema de los regadíos no era nada. Bueno, una anécdota más, aquello concluyó en aquel entonces, aunque se limitó con los planes de ordenación al declarar sobreexplotado de acuíferos, se limitó bastante la situación. Hubo una situación todavía mucho más grave, que fue en la parte sur, la parte de Villanueva de la Fuente. La parte de Villanueva de la Fuente, estamos hablando de pueblos, no sé, pero finalmente es a lo mejor de 1.500, de 1.000 habitantes, ¿no? Una
cosa por el estilo, ¿no? Entonces allí se hicieron dos pozos, dos grandes pozos, bueno, se hicieron más, pero dos de ellos, concretamente de casi 150 metros, en una finca que pertenecía a un agricultor de los que se suben todos los días al tractor, era el hijo del duque del Infantado, agricultor de los muchachos, desde Madrid dirigía aquello, y montaron dos grandes pigos que se empiezan a extraer agua y en 15 días secan las cuentas de Villanueva de la Fuente. No habrá por qué decir que un pueblo se llama Villanueva de la Fuente, será por algo, ¿no? O sea, porque toda la vida tenía unas fuentes que son manantiales que han manado y han tenido sus sitios donde lavaron públicamente, todas estas historias, y de buenas primeras en 15 días se agotan. Pues, ¿qué hace el pueblo? Se lanza a la calle, este pueblo, y se opone a ello, y lo que hacen es derribar los postes del tendido eléctrico que llevaba la energía para que esos motores pudieran tener agua. Claro, hay que pensar, o sea, estamos hablando del campo de Montiel, estamos hablando de unas entidades de 1000 habitantes, de gente que vive de su agricultura, que tiene problema, y que de buenas a primeras todo el pueblo se une y realizan unos actos pues, que son casi considerados casi de terroristas. De buenas a primeras aparece allí toda la Guardia Civil, aparece una compañía de disturbios con 100 señores, con escudos, con tal, y bueno, para proteger, volver a levantar el nuevo tendido eléctrico y tal. Entonces, bueno, pues estos señores, la Guardia Civil estaba por la mañana y ellos salían por la noche. Entonces descubrieron una cosa muy interesante, que ellos me lo contaron, ¿no? Y es que cuando se echan en un remolque vacío como así con 15 o 20 sacos de cemento, ¿verdad? Y se llega a un pozo entubado y se cogen así 5 sacos de cemento, pero sin vaciar ni nada, o sea, con el papel y todo, y se echan 5 sacos de cemento y llegan a nivel ese, pues resulta que eso no vuelve a ser pozo en la vida. Hay que hacer otro lado, pero eso ya no. Pues estos, digamos que taponaron así todos los pozos y la cosa terminó como terminan estas historias, ¿no? Como nos salió todas, o sea, terminaron agujetada limpia por la Guardia Civil. Bien. Bueno, pues, en fin, anécdotas en video de todas las que queramos y por las siguientes más. Así que nos estamos pasando. Muchas gracias. Y vamos a tomar ese tema.